Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Sueños en Marcha. Buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estén viendo. El día de hoy tenemos a Fran Giraldo aquí con nosotros, un músico venezolano nacido en Puerto La Cruz. Hoy vamos a estar conociendo un poco más de su vida y de cómo llegó a pasar de esa escuelita en Puerto La Cruz a tocar en grandes escenarios, no solo en Venezuela, también en el mundo y en Sydney. Hola Fran, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy complacido con esta invitación a su podcast. Interesante. ¿Cómo comenzó? Fran, cuéntanos cómo empezó, inicialmente cómo fue tu entorno familiar allá en Venezuela. Vengo de una familia numerosa, con mamá y papá, y venimos de una zona, vamos a decir, a mí no me gusta usar la palabra pobre, porque pobre abarca muchas cosas. Sí. Me gusta más humilde, una zona humilde de la ciudad de Puerto La Cruz, en Venezuela. Nosotros, el tema de la música comenzó a través de un hobby, ¿ok? En Venezuela estudiamos en las mañanas y en las tardes estábamos un poco libres, por decirlo así. Todo esto de la música nace a raíz de buscar un espacio para hacer alguna actividad cultural o bien sea deportiva. Uh-huh. Quien sugiere a mi mamá esto es mi abuela. Sí. Mi abuela quien decía, esos muchachos no tienen nada que hacer en las tardes, ponle una actividad cerca de donde vivíamos. Quedaba una escuela de música, se le llama Núcleo, porque pertenece al Sistema de Orquesta Nacional Infantil de Venezuela, un proyecto social muy hermoso, y no era privado, era algo que pertenecía al Estado, y podías ir a practicar, a hacer música, a estudiar música, allí como hobby al principio. Con esto de conseguir no un espacio, sino una actividad extracurricular, mi abuela le comenta a mi madre que, bueno, ¿por qué no pruebas con ponernos en la música, a estudiar música? Tan bella tu abuela. Sí. Gracias a ella. Gracias a ella. Ese fue el primer paso, ¿verdad? Que muy agradecido con él. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Disculpa. Mi abuela, Estela. Estela. Porque es abuela de crianza, porque ella crió a mi mamá. Mi mamá trabajaba en su casa, haciendo labores de hogar, como ama de casa. Y bueno, nosotros somos 10 hijos, tuvo 10 hijos. Y 5 varones, 5 hembras. Tú tienes 9 hermanas. Wow. Y bueno, todo Grande. gracias a este gran consejo que le dio mi abuela de crianza a mi mamá. Todos comenzamos con la música. ¿Qué significó eso para ti? Como eso que te dijo tu abuela, vas a comenzar con la música. ¿Qué significó? O sea, ¿te importaba en ese momento tanto como te importa ahora o no? Al principio, como todo niño tendría yo 7, 8 años, no, para mí era un poco aburrido, honestamente, porque mis amigos de entorno, todos estaban también en la escuela de música y todos tocaban el violín. Yo comencé con el violín, ¿ok? Y como todos estábamos en lo mismo, en las mismas actividades, yo me aburrí muy rápido. Ya al mes, 2 meses, ya yo no quería volver, siendo honesto. Pero insistí otra vez, pero ya no de parte de mi abuela, sino de mi hermana, que ya estaba dentro de la música. Estaba un poquito más mayor. Y
me, me incentiva a probar con otros instrumentos. Pero tú, ¿qué sentías cuando estabas haciendo esto de la música? ¿Lo veías como algo, una herramienta de protección para ti y para tus hermanos? Porque fue como algo, ¿no? de familia. Sí, sí, En ese momento. me estoy yendo a esa edad, Sí. 7 años, no tenía mucha conciencia. Realmente quería estar jugando, haciendo Como un niño. actividades en la casa. Mientras mis hermanos mayores, ya uno ya tocaba el piano, mi hermana que toca el oboe, fue mi tutora por mucho tiempo. Después que probé el clarinete, probé la trompeta y casualmente en esa época tenía un depósito y había un oboe por allí almacenado. Mi hermana me dice, bueno, ya que no compagina, me encantaba el clarinete, pero era un solo instrumento para 10 niños y solamente me tocaba una vez a la semana y ya, después la próxima semana y así iba. O sea, no, me fui desanimando otra vez. Traté con la trompeta, pero me encantaba el instrumento como tal, es llamativo, pero mi fisonomía vocal no era como la más adecuada para instrumentos de metal. Ok. Los brass, el trombón, trumpet, todo eso. Y mi hermana inteligentemente me dice, bueno, aquí está un oboe, ¿qué te parece si tratamos con este instrumento? Pues es porque de pronto no para todo el mundo no sepa qué tipo de instrumento es el oboe. El oboe es de la familia de los woodwind, de la Sí. familia de las maderas, de las flautas, clarinete, bassoon y flauta. Ah, ok, sí, Yo. yo. Entonces estamos Tocar la flauta. estamos Creo que todos familiarizados. tocábamos la flauta en el colegio, ¿no? Bueno, a mí en Colombia todos nos enseñaron cómo tocar la flauta. Sí, es muy bonito bonito. porque, exacto, Sí. de la escuela. Nosotros lo tenemos en la escuela, aquí también Sí, sí, sí. existe. La música me parece algo muy bonito porque a través de la música uno puede como expresar lo que uno siente, es un arte también, entonces a mí sí me parece que la música es algo, y la gente que lo sepa hacer, pues eso es increíble, no todo el mundo tiene ese talento. Sí. Ok, entonces desde que la escuela de música te dijo que tenía un oboe en el depósito, te involucraste más con él. Antes de que te Porque dijera. la hermana. Sí, Ok. a ver, ya había escuchado a mi hermana, ella estaba en un nivel bastante avanzado en orquesta juvenil y la propuesta de ella fue, bueno, intentemos, si no te gusta no pasa nada, pero te lo voy a plantear de esta manera, no vas a tener que esperar a un profesor que viajaba desde Caracas una vez, 2 meses, a cada 2 meses, sino que yo te puedo enseñar lo que sé para que avances más rápido. Y dije, ok, me suena interesante. Ya hablando honestamente, el oboe no es un instrumento muy fácil de tocar a la primera. Y el sonido no es tan agradable, porque estás comenzando el instrumento como una flauta. Claro, claro. Bueno, el clarinete no tanto, porque el clarinete puedes emitir un sonido desde el primer día. En el oboe pasan ciertos días, semanas, hasta que más o menos hace un sonido de allí y en base de ese sonido que emitiste, comienzas a crear. Ok. Y bueno, ya después de esto, que descubriste la música, que descubriste pues, que te gusta, ¿qué vino más adelante después de eso? O sea, ya que tú dijiste, bueno, ¿asististe a algún concierto o algún lugar más profesional después de esto? Sí, en el estado teníamos una orquesta profesional también y siempre los veíamos ensayar o íbamos a un concierto que tenían y sí, me fui involucrando mucho más con la música clásica. Ujú. ¿Ok? Porque hermoso. exacto, sentía algo que me llamaba allí. En mi casa se escuchaba salsa. Sí, sí. Bueno, pero yo he ido a conciertos de música clásica y me encanta. Me parece, sí, espectacular. Conectas con otra aura. Al principio yo me acuerdo la primera vez que fui en Colombia porque como, claro, uno decía, ay, música clásica, como aburrida, pero no, o sea, me pareció increíble. O sea, es una cosa experiencia. Sí. Así. Lo que tú dices, conecta de una manera, me encanta. Hay una conexión allí Sí. de la música. Siempre he pensado que la música es un lenguaje universal. Tú puedes llegar La con música unas clásica emociones
Y cuando conectes con eso puedes reír, puedes disfrutarlo o puedes reflexionar con algo o incluso llorar. Hay gente que ha salido llorando de un concierto en los que he estado participando. A veces me genera un poquito de no estrés, es como inquietud hacia dónde te llevé. No, ¿sabes? pero yo pienso que si tú generas ese tipo de emociones es porque No. la conexión fue, o sea, ni siquiera es porque uno puede llorar también de tristeza, de alegría, pero también algo que lo lleva al recuerdo al pasado, a la infancia. Y es algo, es bonito porque cuando tú ves eso como artista, imagino, puedes decir, bueno, le provoqué un gran sentimiento a mi público, ¿no? O sea, le generé algo. No como que, bueno, sí, estuvo chévere. No, le generé una emoción súper importante. Pienso Sí. que es de... No, sí, obviamente lo veo desde el lado positivo. Simplemente, y incluso busco hacer preguntas, a ver qué tal, qué sentiste. A veces es inexplicable, no tienen una respuesta inmediata, solo que fue algo de otra magnitud. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste a alguien que te dijera, mira, me hiciste llorar o me hiciste reír, o que te dijera que lo hiciste sentir algo? Fue, bueno, la primera vez fue en una gira siendo yo un niño. ¿Cuántos años? Tendría como 16 años. ¿Esa fue tu primera gira? Fue la primera gira. En Cumaná. No, Cumaná fue antes, mucho antes. Ok. Pero esto fue en Italia, como O sea, pero bueno, Cumaná, cuéntanos lo de Cumaná. Cumaná. Y después, Ok. porque tu primera gira fue a los 16, pero antes hiciste un Pero concierto. antes estaba Ok. en la... En Se hacían convocatorias para el Estado, por ejemplo. El Estado, yo estaba en el Estado de Anzoátegui, entonces se convocaban los mejores del Estado de Anzoátegui para hacer una orquesta. Luego se convocaban a los mejores para ir a la región. Entonces, la región oriental del país se reunían en tal sede, en este caso era en Cumaná. Ya yo venía, bueno, ya estudiando el oboe, iba avanzando bastante rápido en el instrumento, me fui involucrando mucho más, porque es un instrumento que cuando logras conectar con él, te atrapa, quieres saber mucho más, quieres saber cómo emite esto, escuchas un sonido y quiero imitar ese sonido. En ese entonces habían discos de acetato y se ponían. Y yo escuchaba una orquesta, pero escuchaba el sonido de ese oboe y decía, oye, me gusta ese sonido, quiero imitar ese sonido. Y cuando conectas con todo esto de la música y cómo quieres, hacia dónde quieres ir, eso te va llevando a subir de niveles. Yo pensé, como todo, es una orquesta infantil, luego una prejuvenil, a una juvenil, pero cuando ya yo estaba en la juvenil de mi estado, yo todavía era un niño, tendría que 14, 15 años y me tenía que enfrentar a obras profesionales, de repente no la obra completa, una sinfonía abarca 4 movimientos, algunas son un poquito más, pero hacían como una versión menos difícil para los niños que están, pero ya yo estaba en un nivel bastante avanzado. Convocan a los mejorcitos del estado de Anzoátegui, quedó como entre los primeros y los segundos, nos turnábamos el principal, pero el principal es como la figura importante dentro de lo que está el oboe primero, el oboe segundo, el corno inglés, y hasta ahí uno que está exactamente dentro de lo que está el oboe primero, el oboe segundo, el corno inglés, y hasta ahí uno que está, ya está constituido. Luego hacen esta convocatoria regional y voy a representar mi estado en el otro estado, en el estado de Cumaná, el estado Sucre, la ciudad de Cumaná. Aquí ya no iba como parte de una segunda parte, sino iba como rotándome entre los principales, primeros puestos. Ya eso me generaba más responsabilidades, ¿okay? Para seguir creciendo, seguir estudiando. Para mí Cumaná fue un primer impacto de decir, ok,
si trabajo de esta manera, puedo llegar a las metas que quiero. Y bueno, y después arranca tu primera gira a los 16. Luego, esto va llevando a la parte regional, luego se hace a nivel nacional. Ya a nivel nacional son todos los niños, Orquesta Nacional Infantil de Venezuela, donde convocan a todos los mejores a la ciudad de Caracas, que es la capital, a conformar esta orquesta grande. Éramos 16 oboes, 20 flautas, no sé cuántos clarinetes, era una orquesta bastante numerosa, de niños de los mejores talentos de toda la nación. O sea, ahí tú dijiste, bueno, esto es lo mío. Exacto. No, porque llegar a ese nivel ya tú dices, bueno, esto tengo que, ¿no?, seguirlo, o sea. Exacto. Y ya en ese punto, la música que interpretábamos, ya la música completa, por decirte, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Wow. No la íbamos a tocar solo el primero, no. Tocábamos los 4 movimientos, era un repertorio. Se hacía conciertos solistas, porque tenías un nivel apto para estar en una orquesta, pero habían otros músicos jóvenes que resaltaban mucho más, que ya le ofrecían, mira, no vas a tocar dentro de la orquesta un puesto principal, o te turnas el puesto principal, pero tienes la posibilidad de tocar un concierto de solista, que es aún más, estás más expuesto, estás ahí enfrente y la orquesta te está acompañando. Claro, claro. Y bueno, de esa gira tú decías que fue en Europa, ¿cuál es la...? Ok, luego comienzan las giras internacionales. Ok. La primera gira que me acuerdo fue la ciudad de Fiuggi, en Italia. Andábamos en Italia, hicimos... Disculpa, esa fue la primera vez que saliste de Venezuela. Con la orquesta, sí. Con la orquesta. La primera ¿Y vez. cómo te sentiste? O sea, te imagino Te que puedo ese imaginar. oh my God, no, increíble. A esa edad y decir, me voy a ir de sí. gira o lo máximo. Mi mamá no lo podía creer. No. Entonces me trae recuerditos. Ay, no. Yo creo que tu mamá se muere de emoción que mi hijo se va. No, mejor dicho. Sí, ella no era, honestamente, ella no era muy amante de la música clásica. Sí, pero igual es Pero- un orgullo tener un hijo que se va a ir de gira a Europa, por sí. Dios. Ella tuvo que aceptarlo porque todos sus hijos, Claro. la rama que escogieron fue la música clásica. Gracias a la abuelita. En mi núcleo familiar, exacto. En mi núcleo familiar tenemos 2 violines, un piano, 2 oboes, una flauta, trompeta, horn, el corno, un fagot, basón, viola y violonchelo. O sea, tenía una orquesta en la casa. O sea, Wow. no tenías para dónde escoger. Wow, qué bien. No, oye, bueno, entonces te fuiste para Italia. Vamos a Italia a esta gira y ahí fue cuando, con la pregunta, conecto ahora con la pregunta que me hicieron, estaba en pleno concierto. Como la parte principal de la obra, nos turnábamos, los que estábamos, ya yo estaba a nivel nacional tocando en un puesto bastante alto como principal de oboe. En pleno concierto le pasa algo al principal, no puede tocar un solo y ya yo me lo sabía. Y yo me monté, ahí no había miedo de tocar, miedo escénico, no. Ese momento yo lo sentí como, estoy aquí jugando con todos mis amigos que están dentro de la orquesta. Pero luego de salir del concierto, que ahí teníamos seguridad y andábamos con nuestros, ¿cómo así? Como los cuidadores, éramos niños. Claro, menores de edad, hubo alguien que se dio cuenta de lo que estaba pasando en el escenario y me vio que fui yo quien rescató ese momento, porque pasa que, bueno, se puede perder un instrumento y es como un dominó dentro de la orquesta, se puede ir cayendo todo y si el director tiene que parar para comenzar otra vez, es un poco embarazoso para todos. Pero en ese momento, cuando yo veo a alguien que se acerca, salvaste el concierto, qué bonito, y empieza a llorar, yo digo,
Oye, aquí Qué bello. para mí en ese momento era como que no lo veía como que una hazaña, Ujú. aunque lo era ya ahorita de adulto, digo, ¿cómo yo hice eso? Ok, Ay, qué Fran, bonito. te tengo una pregunta. ¿Cómo llegaste a pasar de allí a tocar con Gustavo Dudamel? Bueno, cuéntanos primero quién es Gustavo, porque hay personas que no Ah, es saben, verdad, hay personas que no saben que quién no es sabes Gustavo. Gustavo Dudamel. Cuéntanos quién es. Gustavo Dudamel es un gran músico. Ujú. eh, Todos comenzamos a la misma edad. Cuando se forma esta Nacional Infantil de Venezuela, él estaba entre los violines de los primeros violines. Hacía de concertino, era como todo. Todos los instrumentos, los principales, se rotaban. ¿Okay? Una obra la tocas tú, la otra obra la tocas tú. Y él destacaba muchísimo como violinista. Prácticamente crecimos todos juntos, siempre habían seminarios. Cuando nosotros teníamos vacaciones del colegio, era cuando comenzaban estos seminarios para preparar el concierto que venía en la próxima gira o conciertos que se hacían en la ciudad de Caracas. Y nos conocemos desde niños, todos. Vamos creciendo todos, cada quien, pero él particularmente se enamora de lo que es la dirección orquestal. Tendría él igual, como entre 14 y 16 años, donde él asume una posición de mayor liderazgo, porque el director no es simplemente mover aquí la mano, todo el mundo pregunta, esa No, pregunta eso tiene su regular, no, eso Ah, tiene... ¿no? Mentira. Bueno, No. tú no sabes de la música, acá tenemos un experto que nos dice. Para hacerlo más fácil, yo Sí. trato de llevarlo a como un DJ. Porque el DJ va regulando el sonido, va mezclando aquí, entra esto, cambia el O beat. sea, yo pienso que para mi punto de vista, que no tengo mucho conocimiento de la música como tú, pero obviamente es que el director es el que dirige absolutamente todo, o sea, está este equipo y si él hace un mal movimiento, simplemente esto no va a funcionar. Exacto. Entonces él tiene que conocer absolutamente todas las partecitas que están en su orquesta, todos los instrumentos, cuál va primero, o sea, eso es algo demasiado... yo lo veo como algo muy importante, no importante, pero difícil también, Sí, porque sí. tiene que conocer muy bien. Exacto. Pues tienes la partitura de todos los músicos, se llama el Claro. score. Tú te lo tienes que estudiar. En general, los grandes directores no se despegan del score. O sea, están dirigiendo. Claro, eso Y es difícil. este Gustavo Dudamel, niño, él se lo aprendía de memoria. Wow. Por eso él Son es tesos. un genio en la actualidad. Wow. O sea, aprenderse un score, sabiendo quién entra, quién está en este momento, quién va acá, quién conecta, con qué instrumento Sí, conecta. eso es muy- Porque puede haber un solo del piccolo, que es el instrumento más pequeño de la orquesta, pero ese solo que hace el piccolo viene y conecta con la tuba que está allá atrás. Entonces él tiene que saber guiar a este instrumento de forma tal que su solo vaya y termina y conecta allá y luego pasa para acá y viene para acá y remata con los contrabajos y viene después a los violines. ¿Sabes? Todo eso no es, eso no es algo que puedas aprender simplemente con la teoría. O sea, Claro, tienes que claro. saberlo. Tener conocimiento. Y ya él eso lo tenía ya adelantado, solamente faltaba la parte teórica, que es donde empieza a estudiar y eso. Y se hace muy famoso por su forma de dirigir, porque sientes la música, pues yo lo hago a chistes, pero él se le mueve un rulito y ya uno sabe para dónde va. Hace así y ya tú sabes que este rulo es esto, esta señal que está dando. Por eso es importante también de los músicos aprenderse gran parte de la música de memoria, porque el director está haciendo un esfuerzo y si tú estás simplemente viendo la partitura y no lo ves, se pierde muchas cosas. Puedes ser muy profesional, vas a tocar todo impecable, pero no estás conectado con la señal que le está mandando. ¿Y tú tocaste con él? Sí, ya siendo el profesional, él asume la dirección de la Orquesta Nacional Infantil y ya girábamos con él siendo el director. Y te estamos hablando de un niño de
17, 18 años. No, era el director. Exacto. Wow. Ok. O sea, es súper joven, era súper joven cuando ya se convirtió en director. Sí, sí. Wow. O sea, ¿cuál ha sido de los conciertos donde tú has estado tocando, cuál ha sido el mejor que te marcó? El concierto que te ha marcado en tu vida, donde tú has Ok. tocado. Bueno, sí, hablé de la parte de cuando lloran, pero de marcarme Marcarte. un Inolvidable. inolvidable. Hay un festival que se hace en Londres, los Proms. Es un festival muy famoso. Se presentan solamente las mejores orquestas. Cuando hay festival de orquestas, solamente se presentan las mejores. Bueno, ahí se ha presentado los Beatles, se ha presentado Adele, Ujú. se ha presentado grande, Elton John vive allí. Y para mí fue impactante porque hay un pequeño historial. Nosotros llegamos a la ciudad, Ujú. hacemos nuestros ensayos. El día antes del concierto de la Sinfónica, Sinfónica, en ese entonces Sinfónica Juvenil de Venezuela, el primer concierto que hacemos en este festival, se presentaba la orquesta Filarmónica de Londres, una orquesta que adoro, me encanta su sonido, siempre escuché su música y ciertas sinfonías son para mí una delicia. Se consiguen tickets para los miembros de la orquesta. Yo quiero ir. Yo voy al concierto de la Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Londres, y yo veo que la parte del medio de la sala no había mucha gente, habían como, si te soy sincero, como 20 personas. Pero estas 20 personas estaban pegados allí, algunos con una manta en el piso porque había un espacio, no había sillas. Estaban sentados ahí viendo el concierto de Londres. Y yo me asomo y veo que yo disfrutándome el concierto ahí, pero esto me causaba como que intriga, no sé qué es lo que está pasando aquí. Resulta que los tickets más caros son los que compran estas personas. Y yo, bueno, ya saber porque mañana que venimos nosotros de Venezuela, me imagino que esto va a estar, no debe haber nadie aquí. Yo digo, bueno, ok, llega el día. Yo voy, o sea, a un ritmo tranquilo, pues el hotel quedaba muy cerca del teatro. Y cuando llego, me dicen, apúrate, que ya el concierto empieza en media hora exacta. Yo, bueno, chévere, me da chance de cambiarme. Bueno, llego, me cambio y veo una cola inmensa afuera para entrar al concierto. Yo dije, bueno, creo que o sea, me imagino que esto va a empezar un poquito más allá de la hora. Error latino. Llego, entro y ya estaba full de gente, pero todo el teatro estaba full. La gente que estaba allí, que el día anterior vi, eran como 20 personas allí, eso no cabía ni un alma allí, y toda esa gente tenía el score. Ok, ¿en qué año fue? Eso fue en el 2007. Ok. Y abren, yo veo toda esta gente viendo, lo sentí al principio, sentí como que nos van a jugar, no sé qué va a pasar aquí, o qué ellos esperaban. Llego, paso, al final la orquesta, entre el director, empezamos a tocar la 10ª sinfonía de Shostakovich. Es una sinfonía muy movida, es como para nosotros el rock, Okay. la parte del clásico. Y empezamos a tocar y la gente está mirando el score, pasando el score. Llegó un momento en que cada gente empezó como a dejar el score al lado, y no porque estábamos haciendo mal, sino que estábamos dando mucho más de lo que ellos esperaban. Ok, me encanta. Y fue un Súper. impacto para mí haber tocado allí. Hay un video, está el video en ¿Ah, sí? YouTube. ¿No lo puedes mandar también? Sí, Gracias. puedo compartirlo. Ok. Pero para mí fue impactante porque impactar, sobre todo la transmisión de la música que estábamos haciendo, y que esta gente que sabe, que son fanáticos de la música clásica, decir, no, yo vine aquí a disfrutar y esto es lo que estoy percibiendo. Estoy disfrutando Ay, qué esto que está lindo. pasando. Me encanta, súper orgulloso de ti, No, sí. de verdad.
O sea, un orgullo por Otro eso. talento venezolano. Talentazo venezolano, talentasísimo. Y después trabajaste con la Simón Bolívar. Sí, a ver, la Simón Bolívar para mí cuando era más joven era el top, o sea, de Ok. pertenecer en Venezuela a una orquesta sinfónica. Lo veía así como que, bueno, hasta aquí quiero llegar. Wow. Claro, vienen estudios, prácticas orquestales. Trabajé cuando ya decido irme a la ciudad de Caracas a continuar mis estudios. Antes estaba viajando cada 15 días, gracias a una beca que obtuve, solamente me cubría lo que eran el transporte Caracas, Puerto La Cruz, o Puerto La Cruz, Caracas, Caracas, Puerto La Cruz. Ya tenía esa ventaja que estaba viajando a Caracas, me encontraba también con estudiantes superiores en el Conservatorio Simón Bolívar de Caracas y decido, mira, esto es mi pasión, esto es lo que me mueve, esto es lo que me gusta. Ya siendo mayor de edad, digo, bueno, o tomo esta decisión, si me quedo aquí en Puerto La Cruz, ya tenía un techo, ¿sabes? Cuando llegas a un límite y dices, bueno, ya de aquí no puedo avanzar más, quiero seguir avanzando. Había un puesto en una orquesta en la ciudad de Caracas, la Gran Mariscal de Ayacucho, ¿de acuerdo? Y esta orquesta particularmente a mí me dio una escuela muy amplia. Venía de Puerto La Cruz, una orquesta profesional, pero era más música clásica, solo clásica. Cuando llego a esta orquesta es muy particular porque hacía muchos repertorios, distintos repertorios. Aunque pareciera lo mismo, no es lo mismo. O sea, está repertorio de orquesta, solo orquesta, sinfonía, acompañando a solistas, pianos, oberturas. Ese es como el grosor de la orquesta sinfónica. Está la orquesta de la ópera, que hace solamente música de ópera, Verdi, ahorita bueno, no se me vienen muchos compositores, pero es solamente ópera, ¿ok? Luego está la orquesta del ballet, que es otro rango más. Y estaba como orquestas de cámara, orquesta de música alternativa. Vamos a hacer un repertorio con Oscar de León, con el maestro Simón Díaz, un intérprete venezolano. Y esta orquesta me daba esa versatilidad de como músico. Diferentes tipos De música, diferentes formas de tocar, conectar esto con esto. O sea, hacer música, por ejemplo, salsa, con el maestro Oscar de León, cambiar luego ese switch a ópera. Súper bien. Exacto, pero ya venía con esto de la salsa, del movimiento. Eso es algo que aquí en Australia a veces a veces cuando conecto con alguien que es nuevo, me pregunta eso, de ¿por qué me muevo? Y yo digo, pero es que la música la llevo aquí, no soy una máquina. Y bueno, latinos. Exacto, O sea, no me siento como que, sí, me va a sentar aquí, toco aquí, y ya, no soy una máquina. Es lo que, cuando comencé a dar clases, eso era lo primero con lo que yo debatía con los estudiantes. O sea, no eres una máquina, tú sientes, si yo te puyo aquí, tú echas sal. Claro. ¿Sabes? Y tú tienes que acá la cultura de acá, los australianos, ellos son más como, ¿no? Son muy así, no muestran mucho los sentimientos como nosotros, que no es sano, porque siento que somos humanos, ¿no? O sea, hay que mostrar las emociones. Sí. Y la música es eso. Es parte de eso. Sí, por eso no puedes desligarlo. Bailamos, ¿no? Por ejemplo, una fiesta latina y ¿qué ves? Pero tú vas a una fiesta australiana, no. Es diferente. Sí. Obviamente respeto porque son culturas diferentes, pero nosotros no nos vamos más como por... Sí, entonces estoy contigo, es verdad. Muévete un poquito más a los toques. Tienes que invitarme a un concierto tuyo. Absolutamente. Me encantaría. Bueno, ya hiciste toda esta parte tuya y ¿qué fue la más profesional que tú llegaste? O sea, al tope.
de esta carrera musical? En Venezuela, el propósito que me mantuve, el que me mantuve siempre. No importa lo que vaya pasando, yo quiero llegar allí. Era la Sinfónica Simón Bolívar, fui principal de oboe, aunque comencé con un segundo oboe y corno inglés. Es un instrumento accesorio de la orquesta, no se toca siempre. Okay. Pero nunca lo vi como un gran obstáculo para llegar. O sea, es comenzar como lo visualicé después cuando me vine acá. Es comenzar desde cero, pero estás dentro. Sí, entiendo. Ya estás dentro, estás en la parte más baja. Desde allí lo que viene es escalar, subir por aquí, darle por allá, esto es lo que hay que hacer y ahí vas. Entonces, para mí, eso fue un gran logro llegar Pues eso fue a con la Sinfónica Simón Bolívar. tu mayor goal, por ejemplo. Exacto. En ese momento. ¿Y cuál fue el mayor reto o para ti de llegar allá? O sea, obviamente tu talento te llevó allá, pero ¿cuáles fueron todos esos desafíos que tuviste para poder llegar a donde llegaste? Bueno, a veces puede ser un poquito rudo, pero era como sacrificar tiempo de familia, sacrificar tiempo con amigos. Para ensayos y eso. Sí, porque Claro, como Lo sigas ven, haciendo aquí. exacto. A veces mis amigos acá me preguntan, ¿qué estás haciendo? Y tal, no, estoy aquí ensayando. ¿Ensayando qué? ¿Y por qué? Porque Sí, tienen que estar sí. encima se de eso. requiere un sacrificio para llegar a donde Exacto. Y bueno, ahorita también tengo un goal aquí y estoy trabajando para ello. Pero bueno, ya, entonces esa fue tu mayor parte. Después decidiste venirte a Australia. Cuéntanos cómo fue estando ya bien allá, lograste tu objetivo y decidiste venirte a Australia. Ok, esto es un trago amargo para mí. Sí, sí, sí. Esto involucra mucho también en la parte política que está sucediendo en mi país, en Venezuela. Tomar la decisión no fue fácil, porque yo aposté mucho a un programa social, a este programa social muy lindo, el enfoque hacia donde lleva esto, porque soy un producto de él. Si de repente la música en ese momento, cuando mi abuela nos dijo, bueno, lleven a su muchacho a esa escuela de música, hubiese sido otro enfoque, yo no hubiese conocido este mundo. O sea, hay cosas que le agradezco mucho a este proyecto social, gran proyecto social, pero hay cosas que me estaba creando mucho ruido para un futuro o vivir de esto, vivir simplemente de la música. Ya lo venía haciendo, pero pasaron cambios, este señor se perpetuó allí, si no lamentó, porque yo tuve una pérdida también por esta enfermedad, por el cáncer, de mi madre. Mi madre fue diagnosticada de cáncer. La pérdida de tu mamá, que tú dices lo del cáncer y lo relacionas con eso, ella, porque no tuvo como un acompañamiento médico adecuado. Eso es lo que tú más o menos quieres como decir. Cuando ella, bueno, voy un poquito para acá y después voy para atrás. No, sí, para entender como un poco, porque No, sí. pues yo también digamos que soy originaria de Colombia. A veces el sistema médico no es, especialmente el público, bueno, no sé cómo pasa en tu caso, no es el que mejor, o sea, no es el mejor sistema médico que uno pueda decir, entonces tiene muchas falencias. Sí, igual. Pero digamos, el sistema médico en Venezuela o salud había como altos y bajos antes de. Cuando llega este personaje todo se va hacia abajo, ¿ok? A mi mamá cuando le diagnostican el cáncer, recuerdo yo estaba en medio de una gira y tuve que pausar y regresar a Venezuela. Terrible. Imposible conectarse. Pero ya teníamos una crisis muy fuerte. Le diagnostican el cáncer, estaba en una etapa muy avanzada. El médico oncólogo me dice, tu mamá afortunadamente podrá estar solo, o desafortunadamente, o solo tendría como 6 meses de vida. Ay, Dios mío, no. Y yo así como que, bueno, asumir este golpe. Resulta que
tenía como dos opciones. Una, asumir un tratamiento de quimio, radio, todo esto, o ponerle ¿Morfina? morfina y bueno, se va tranquila, no va ¿Y a ella qué sufrir. prefirió? Tomó la decisión de quimio. ¿Ok? Ah, ok. Dijimos, bueno, vamos a apostarle a esto, y eso venía complicado con el tema de salud en el país. Ujú. O sea, conseguir medicamentos, tenían que pedirlos a Colombia, imagínate, con una crisis. Y nosotros acá, bueno, esperando que nos mandaran los medicamentos de Colombia, buscar por aquí, correr o sea, era un caso. Entonces, por eso, no, es un daño que nadie se lo desea a nadie. O sea, ¿Tú de que te cuántos pase. años tenías en ese momento? Ahí tenía 32 años. Bueno, yo te entiendo, yo también perdí a mi mamá, bueno, a los 16. No. Muchísimo más joven y Ay, qué- también de una enfermedad dura, así que te entiendo. Ok. Ok, y todo esto alargó la vida de mi mamá como 3 años. Entonces ya después se fue complicando esto, pagar esto, hacer una cirugía que después uno... Fran, disculpa Uno que lo te piensa, interrumpa. pero- Cuando fallece tu mamá, ¿te viniste para acá de una vez o te quedaste en Venezuela por unos años más, luego te viniste? Ok, después del fallecimiento de mi mamá, continúo en la orquesta, pero ya no Ya no te sentías sí, no me como sentía conectado. conectado. Horrible. Era muy complicado Ay, Dios. conectar. Sí. Pero Qué fuerte. Qué fuerte. siempre es bueno tener, como estábamos hablando de Los Ángeles, Sí. hubo un amigo especial que lo consideró un ángel, me dice, Frank, ya yo llevaba como 6, 7 meses de la pérdida de mi mamá, yo empiezo a engordar. Iba a dar clases, daba clases de música, mis ensayos, y no me sentía, no rendía realmente. Estaba muy, muy decaído y estaba en depresión, pero uno no quiere No lo quiere aceptar. Este amigo me dice, este no es el Frank que yo conocí, este no es el Frank enérgico, no. Ajá, digo, prueba, no sé, métete en una clase de yoga o métete en una clase de alguna actividad. Y yo, bueno, sí es verdad, ya que puedo hacer, mi mamá ya falleció. Y comienzo a ir al gimnasio. Me inscribo al gimnasio, entreno, y conecté con unas clases de fitness de combate. Y eso se volvió no obsesivo, pero sí era regular. Ya tenía que ir a esas clases, y a veces las clases no se daban en ese gimnasio, sino se daban en otro gimnasio, y yo me iba para el otro gimnasio porque me encantaba esa clase. La instructora me ve y me dice, oye Fran, tú eres muy bueno aquí en la clase. ¿No has pensado hacer un certificado de fitness? Se le llama fitness de combate. Yo, bueno, sí, no veo por qué no. Entonces hago el certificado, ya ella me dejaba unas horas de clase dentro del gimnasio, y así también empecé yo como a salir de este estado depresivo. Aunque no fui a un doctor, no consulté, todos los síntomas, los clics, eran... Sí. ¿En qué De una momento persona dijiste depresiva. me voy de Venezuela para Australia? Después de eso. Después de esto, pasa un evento muy importante que fue muy radical para mí. Es decir, no era fácil irme, pero teníamos un evento, y lo recuerdo mucho, en la ONU, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Era una bandera muy, muy, muy fuerte allí. Era una bandera fuerte de decir, en Venezuela no está pasando nada. Claro. Quien en la actualidad es la vicepresidenta yo no le llamo gobierno, eso es una dictadura. Ella se acerca, ya siendo ella parte de la directiva del sistema de orquesta en Venezuela. Esta mujer se acerca a la orquesta y no entre dientes, pero sí bien claro, dice, Venezuela no está pasando nada, así que recuérdenlo. Y va, se pone en el podio, habla, bla, bla, bla,
Y para mí fue como un choque muy fuerte porque mi mamá tenía 1 año, 2 años fallecida. Todo esto, toda la crisis de Venezuela, médica, social, todo, que estábamos viviendo allá, pero que el mundo externo no lo estaba viendo. O sea, están viendo una orquesta de jóvenes haciendo un concierto en la ONU. Esa gente está feliz allá en Venezuela y eso no es así. Y eso rompía mucho con lo que yo venía creando en mi mente de vivir en un país bien, un país que me proporcionara después de la música, una vida tranquila, Sí. una casa. Yo llegué a comprar una propiedad y la perdí Claro. por todos estos cambios políticos donde ellos, ellos auspician o protegen al invasor en vez del dueño. ¿No? Entonces eso me llevó a decir, pasa esto. En ese momento que ella dijo, ella dijo, no, ya yo no puedo seguir en esto, tengo que buscar una solución para salir de acá, de la forma políticamente correcta, o sea, porque tampoco me los quería ganar directamente como enemigo estando dentro. Te digo, bueno, la única solución es un estudio fuera o una oferta de trabajo fuera. Tenía opciones para salir de Venezuela a Estados Unidos, que está mi hermana mayor, que fue la que me inició en la música, otra hermana que está en París, en Francia, también me podía ir para allá. Tenía una oferta de trabajo en Argentina, también estaba esto. Y por última opción, de las cartas que tenía sobre la mesa, era con estudio, un curso de inglés o algo así, en donde salió. Tenía Canadá, Estados Unidos y Australia. Y te salió Australia. Sale Australia, Okay. ya tengo todo esto aquí y dije, bueno, ya no hay para dónde agarrar, es Australia. Claro. Y dije, voy a agarrar mis 4 maleticas y me voy. Me vengo para Australia. Y aquí en Australia, obviamente iniciaron un migratorio, pero aquí, cuando tú llegas acá, ¿tú sigues con lo de tu música? Sí, pero aquí tuve que pausar, no venía con un buen inglés. Uno de los mayores impactos para mí de conocer al australiano, el australiano es súper amable, fue llegando a Brisbane. Yo llegué a Brisbane, tenía como 2 semanas que comenzaron las clases en el colegio, pero yo no me sabía las rutas de cómo llegar al colegio. Y entonces pasa una señora, otro ángel más, y me ve como tratando de explicar, tenías que cruzar el bote, para llegar a la ciudad. No sabía ni siquiera cómo explicarle que iba para este punto. La señora me ve sin desesperación y se acerca y me dice, ven acá. Me agarra de la mano, me monta en el bote, me cruzan, porque ella iba para la zona y dice, ok, por señas, agarra, como que agarra esta vía y ahí, en medio de esa calle, vas a ver algo que dice, tal escuela, a donde tú vas. Si no, pregunta allí, ahí alguien debe hablar español que te pueda ayudar. Y yo, bueno, eso lo agradecí, pero enormemente, porque estaba solo, no conocía a nadie, me vine solo, sin familia, y de verdad que esa señora la aprecio. Ese fue como mi primer contacto realmente humano con Australia. Y después de ¿cómo hiciste después ya para conectar? Bueno, obviamente pasaste por una transición de aprender inglés, de adaptación a Australia. ¿Cómo después, pues ya ahora, hoy en día estás, porque tocas acá también en una orquesta en Australia, ¿no? Cuéntanos Sí. ese paso que es muy importante, ¿no? Sí. Tuve como que pausar la música y, como bien lo digo, hoy día no vivo 100% de la música. Salen algunos conciertos, algunas orquestas que me han escuchado y me recomiendan amigos. Aquí está Frank, es muy bueno, plátano. Eso es muy importante también, el background aquí. Aquí puedes venir de cualquier país o tener un background fuera de Australia, pero tú necesitas recomendaciones de aquí. Claro.
las recomendaciones Es lo más importante. australianas más Sí, importantes. sí, sí. O la experiencia. Y la experiencia. Tienes experiencia amplia en tu currículum, lo pones, pero tus recomendaciones son de Sí, sí, y sí. por fuera, ellos no. ¿Se te hizo muy difícil encontrar tu primer concierto aquí o fue fácil con tu currículum? Al principio no fue fácil. No fue fácil, ok. Era como hacerte entender a través de la música, Hacerte conocer. hacerte conocer por la música, porque era el único lenguaje que tenía en ese momento. Universal. Universal, exacto. Me escuchaba, me decía, oye, pero él toca muy bien. No habla inglés, pero toca muy bien. Toca bien. Y eso es lo que importa. la Y verdad. entonces Orgullo latino. venían, ¿verdad? exacto, venían todo. Así que bueno, ok. Y también aprecio mucho esto del australiano, que si de repente no eres muy claro, él va a buscar la forma de entenderte y ayudarte. Sí, 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 yo también pienso eso de los australianos. O sea, así como, sí, obviamente soy latino y vengo con el tema de la música en la sangre y el movimiento, ellos también buscan, como son así muy correctos, conectar con eso y ayudarte, decir, bueno, esto puede funcionar dentro de la orquesta también, porque he sentido gente que tuve una residencia con Penrith Symphony Orchestra, un poco lejos de aquí, por año y medio, donde el público, la gente que iba, algunos se acercaban y me preguntaban cómo hice para tocar la Sinfonía de Nuevo Mundo con ese swing o esa forma de transmitir al público un solo, y obviamente la experiencia, pero también reconozco que tenemos algo allí en la sangre. Sí, sí. Fran, tengo una pregunta. ¿Qué le dirías a ese Fran de 11 años, niño, allá en Venezuela? Uy. Ahorita ya que eres un Todo un adulto. monstruo en la música. Sí, hazlo igual como viene, pero no seas tan ingenuo. Sigue adelante, te esperan cosas muy maravillosas, pero tienes que desactivar un poco la ingenuidad, porque siempre hay cosas que llegan allí que pueden truncar o te pueden poner en una situación en la que te desanimes o no, pero no, hazlo, porque yo sé que lo vas a lograr. ¿Cómo te ves de aquí en 5 años? ¿Cómo te ves tú? Pero en la música, ¿no? la Proyectado música. en la ¿Cómo Sí, te ves? sí. Obviamente tengo como un gold aquí, o sea, lo tengo aquí, y me encantaría una residencia en el Opera House, una orquesta fija, Ay, trabajar qué allí. chévere. Ese es mi. Te ves ahí. Sí. Amén. Amén. Ya llegamos pues al final de este episodio. Muchísimas gracias por este espacio, por contarnos tu historia, por también darnos a conocer que sí vale la pena, o sea, que empezando, digamos, nosotros que somos latinos y siento que a veces este mundo, por ejemplo, en la música, es un mundo muy difícil de avanzar, de llegar tan lejos a donde tú llegaste, por ejemplo, en Venezuela, que llegaste hasta el tope máximo, y ahorita estás emprendiendo en Australia, que es un país de habla inglesa, un país nuevo para nosotros. Primero que todo, felicitarte por lo que has logrado, porque no es fácil, No. empezando un instrumento, y todas las cosas que te tocaron pasar a nivel familiar y todo, y llegar acá, y cómo continuar y dejar, de una u otra manera, en alto no es latino, ¿no? Porque digamos, tú eres los únicos que está haciendo, no creo que haya muchos latinos en este... No, pero bueno, voy a No, agregar esta. dímela porque esta yo me anécdota. siento orgullosa como latina, que uno ve a alguien allá y uno dice, wow, o sea, qué chévere, qué emoción. Sí, esto es una anécdota personal. Cuando mi primer concierto importante acá en Australia, ver su apellido, Giraldo, entre Rosenville, Belmont. Yes. Wow. Sabes que no son latinos. En un programa de música clásica, para mí fue así, wow, sí se puede.
me sentía muy orgulloso, pero a la vez no lo podía gritar porque estaba yo solo. O sea, ¿a quién se lo grito? A ti mismo, Sí, gríteselo a ti sí, mismo. mírate No, aquí. No, Un pero, espejo. pero Yo pienso que ese es algo de mucho orgullo personal, Claro. ¿no? Lo que está sí, pasando. sí. eso. Aparte porque precisamente una de las razones que hicimos este canal de YouTube, más que todo es para la comunidad latina, pero también para ver que si se puede lograr lo que uno quiere, o sea, que no existen ningún obstáculo. Obstáculos. El obstáculo lo tiene uno mismo Sí, y los miedos sí. es uno mismo, pero todo es posible en esta vida. Yo también creo eso, que absolutamente lo que tú quieres lo puedes lograr. O sea, no hay ningún obstáculo. O sea, depende de uno. Todo está en la mente, ¿no? Sí, Fran, has recorrido un camino donde no solo has vencido obstáculos, sino que has transformado cada día en un compás de aprendizaje. Eso de verdad Sí, sí, sí. tiene que ver contigo. Tu vida nos recuerda que no es necesario nacer en la cima para alcanzar grandes escenarios. Y ya para terminar, yo quiero que a todas las personas que vean este episodio, especialmente personas que están como en la parte del arte o de música, ¿qué consejo tú le das especialmente a los niños que están empezando, a los jóvenes? ¿Qué consejo les das? Y especialmente a la comunidad latina, ¿no? Que a veces es un poco difícil de pronto surgir en nuestros países por la parte social, política, pero ¿cuál es tu consejo que les das a ellos? A todos los que te estén escuchando. A todos los que me están escuchando. No sé si hablar en la cámara o hablar. No, le puedes hablar a la cámara porque te están escuchando. Bueno, no desmayen. El camino está allí. Eso tienes que recorrerlo de manera correcta, pero no desmayen. Sigan con la. Si tienes que tomar una pausa, tómala. Eso más bien va a ser para ti que reafirmes cosas que tienes dentro y organizarte. Eso. Pero si tu meta es allá, te tienes que ir para allá. Nadie te está empujando, nadie te está apurando. Tómate el tiempo que te tengas que tomar. Cada quien tiene sus tiempos y no lo pierdas nunca. Ese es el camino. Me encanta, le quiero dar un aplauso. Fran, Muchas de verdad. gracias. De verdad, muchas gracias, Fran, por esta entrevista. De verdad, me encantó conocer. Otro orgullo un orgullo venezolano. venezolano. Tenemos otro Latino. entrevistado. Bueno, digamos latino. A mí me encanta esto de llamarnos latinos. Sí, vengo de Venezuela, pero la comunidad latina es mi enfoque. Es como, yo estoy trabajando duro en esto, pero quiero, como quien dice, cortar toda esa maleza y que el que venga detrás de mí, que diga, oye, por aquí pasó, no un venezolano, pasó un latino y dejó la vara muy alta. Bueno. Y Entonces, dejó el tiene nombre que- de nosotros en alto. En ¿no? alto, Que porque el latino es el que no es. Porque, o sea, seamos realistas y nosotros sabemos, muchas veces en muchas partes del mundo dicen un latino y siempre están pensando como cosas malas. Ujú. Que el que viene a hacer cosas trampas, que droga, o todas esas cosas que a veces nos encasillan. Pero también estamos otros latinos que venimos a otros países a dejar nuestra comunidad en Nuestro alto. legado. Ok. Bueno, entonces, chicos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento, a los que nos vieron. Si te gustó la entrevista, recuerda darnos me gusta, comentar y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Sueños en Marcha y en YouTube como Sueños en Marcha también. Muchas gracias, nos gracias. vemos en la próxima. Chao. Chao. Cuídense mucho.